Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al encuentro TCM Cinema al Día de hoy. Ayer, en el periódico del festival, leía una interesantísima entrevista con Nuria Vidal, que es uno de los miembros del jurado de Horizontes Latinos y además de buena amiga, y decía que los festivales no son solo películas, que los festivales, y también, tanto más importante, en ellos es la gente. Hoy veréis que nos acompaña muchísima gente con muchísimo talento. Tenemos películas de Francia, Corea, Rusia. Iremos presentándolas una a una, pero como siempre, para calentar un poco el ambiente y para agradecer su trabajo, vamos a recibir a todos estos invitados con un fuerte aplauso. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nuestra primera película de hoy se titula Le Paradoxe John Malkovich. La paradoja John Malkovich es un documental y nos acompaña su director, Pierre-François Limbosch, que es francés, pero habla un estupendo español, así que la entrevista la vamos a hacer en español. John Malkovich, en el título, otra vez más, no tiene nada que ver con la otra película de cómo sería John Malkovich que conocíamos. Esto es un documental que acompaña a John Malkovich y a un grupo de actores que están preparando en el Atelier de París, en el teatro, una versión de Las amistades peligrosas. El título es muy importante, La paradoja John Malkovich. Creo que usted conocía ya desde hacía tiempo a John Malkovich, esto lo cuenta en el documental, y era un hombre que le intrigaba porque era un hombre paradójico, y no sé si el documental es un intento de resolver esa paradoja en esa personalidad fascinante que usted había conocido ya en el actor y director, ¿no? Sí. Pues sí, tuve la suerte de conocer a John justamente aquí en España, porque dirigió una película hace ya muchos años que se llamaba Pasos de baile en español, o The Dancer Upstairs en inglés, y me había escogido para ser su escenógrafo, director de arte. Y desde ese momento, y con la suerte de poder trabajar con él en el cine primero y luego en el teatro en Francia, siempre me quedaba esa como cuestión sobre él, porque tiene una manera muy peculiar de trabajar, que tiene, la primera cosa sería de dar total libertad a la gente, de sus colaboradores cercanos y sus actores también. Una libertad tal que yo había encontrado una expresión que decía el vértigo de la libertad, de tanta libertad de dar que da mucho vértigo. Pero quería buscar un poco más y alrededor de esto intentar de entender más mis sentimientos acerca de eso. Y porque es una actitud que se encuentra muy pocas veces en el oficio, esa libertad. Y me parecía como muy importante porque nos da nos trata de una manera tan adulta y tan llena de confianza que me parecía pues muy lindo y intentar entender mejor para luego contarla. Y tuve la suerte y la oportunidad de que la tercera obra de teatro que puso John Malkovich en París en escena era Las amistades peligrosas, un texto con el cual tiene una relación muy particular también, y conjuntamente que la decisión de tomar casi únicamente jóvenes actores que salían del Conservatorio de Francia. Y entonces le pregunté a John si le podía seguir en esa aventura desde el principio del casting hasta... Yo seguí el proyecto durante 2 años y medio, o casi 3, y hasta la 185 representación en Francia. Entonces fue un largo viaje y en ese viaje pues se contempla esa paradoja de John en su trabajo. A John en el trabajo, pero también es una historia vital y una experiencia vital muy importante para esos actores que cuando empiezan son prácticamente, bueno, no han tenido ninguna experiencia profesional y luego al terminar han cambiado no solo como actores, sino también como personas. Sin desvelar nada, hay al final un momento muy bonito cuando ellos se ven 2 años después cómo eran antes de empezar esta historia y casi no se reconocen, ¿no? También es una experiencia vital muy importante de los actores, ¿no? No, creo que no fue solo de los actores, fue mía obviamente, mucho. Y creo que a John también le impactó y le gustó ese viaje. Obviamente tenemos más experiencia y nos cambia menos que a los chicos que habían empezado ese viaje con nosotros. Y sí, creo que rebasa lo que
únicamente bueno, que ya es mucho, pero el trabajo de los actores es algo de su vida, es como una lección de vida que he podido acompañar. ¿John Malkovich intervino de alguna forma en el documental o le dio absoluta libertad? Bueno, él está presente en todo, pero no intervino nada. No es su estilo, justamente te da libertad de hacer. Sí, pero también habla de la responsabilidad, habla de la libertad, pero habla mucho de la responsabilidad que da la libertad. Sí, pero entonces me dejó la responsabilidad de mi documental. ¿Lo ha visto? Sí, por supuesto. ¿Y cuál es su opinión? Pues le emocionó mucho, le gustó mucho, por suerte, y me dijo que era algo sobre pues la inocencia que se desvanece de alguna manera, ¿no? La inocencia refiriéndose de los chicos. A los chicos, ¿no? Pues un documental muy recomendable para todo el mundo y especialmente para aquellos interesados en el teatro, en la forma de trabajar de los actores. El trabajo que ha hecho Pierre-François es admirable. Todas estas horas de grabación al final las ha condensado en hora 15, ¿no? Más o menos, que me imagino que habrá sido algo dificilísimo, ¿no? Sí, un material muy grande. Un material muy grande, pero es un trabajo de edición que después no se nota, que va muy fluido y sobre todo lleno de emoción. Muchísimas gracias por el documental y gracias por acompañarnos hoy. Bueno, pues nuestra siguiente parada, como hablaba yo de conocer gente, vamos a conocer a muchísima gente en nuestra siguiente parada. Es una película que se titula In Her Place, es su título en inglés, pero es una película que transcurre en Corea, de ahí que nos vaya a acompañar aquí la traductora para ayudarnos con el coreano. Pero una de las cuestiones curiosas es que el director es un director canadiense, creo que de origen coreano. Antes de empezar a hablar de la película, me gustaría saber por qué no sé si es una necesidad, por qué esta decisión de volver a Corea para rodar, creo que es tu segundo largometraje. Well, hello. Okay. I would say that even though I was born and raised in Canada, I have that influence, obviously, but I grew up in a very, very Korean household. So I feel like that is just as part of me as where I'm from, which is where I lived, kind of thing, in the home that I was living in. So I didn't want to reject that part of myself. I've made films in Canada. Y quedarme solo con la parte canadiense. En Canadá he hecho muchas películas que tratan de temas canadienses y que tienen lugar en Canadá, pero también quería explorar mis raíces coreanas y sentía que esto era un gran reto para mí y que tenía que irme allí a rodar. Era un reto, pero a la vez era algo interesante, algo emocionante, y es un reto artístico y personal. Es la historia de una mujer urbana que va a una aldea en la cual está en contacto con una chica adolescente y con su madre, porque la chica está embarazada y la chica va a dar en adopción a su hijo. Y la historia cuenta la relación y cómo cambia esa relación entre las tres mujeres, cómo va cambiando la relación y la personalidad de cada una de ellas. Esta historia parte de cierta obsesión, creo, por cierta obsesión en Corea, a lo mejor me equivoco, cierta obsesión en Corea por la maternidad, ¿no? ¿Cómo llegó a ti esta historia o cómo se te ocurrió hacer esta historia? Yes, it's a very important topic. Y el tema de los embarazos y la paternidad y la maternidad es muy importante en Corea. El tener niños y niñas, el mantener tu linaje es muy importante en Corea. Pero al mismo tiempo, la idea de no poder tener hijos es una especie de mancha, es una especie de vergüenza. Y no creo que sea solo en Corea, creo que hay muchos países del mundo en los que ocurre esto. Y es fascinante porque es una forma de pensamiento, una creencia que se transmite de generación en generación, y a pesar de que la Corea actual es una sociedad muy, muy moderna, esta sensación de la vergüenza de no tener hijos ha permanecido y sigue estando ahí, y todavía ocurre hoy en día. Quizás no está tan impregnada como antiguamente, pero todavía existe esa sensación, y por eso para mí era un tema muy interesante. Siento que es fascinante como tema, pero también es fascinante. Una historia muy de mujeres. Ahora hablaremos un poco con las actrices que interpretan estos tres papeles, pero antes vamos a ver algunas imágenes de la película In Her Place. 요새 뭐 하면서 지내?
여긴 정말 평화로워. 산책도 하고 공상도 하고 먹고 자고 먹고 자고. 시간이 참 천천히 흐르는 것 같아. 잘 됐다. 그래, 늘 꿈꾸던 거지. Una película de sentimientos, una película muy emocional, que como él decía antes, con la que todo el mundo se puede identificar. Me gustaría que las tres nos hablaran un poco de la experiencia, ya son actrices conocidas en Corea, que nos hablaran un poco de la experiencia de haber interpretado estos personajes. 알버트 신하고 감독하고 작업을 할 때는 저희가 그 시나리오를 바탕으로 해서 모든 것들이 지금 여기서 무엇이 일어날 수 있는가에 대해서 중점을 두고서 거의 즉흥이었어요. 그래서 그런 작업들이 되게 흥미로웠고, 그리고 기존의 어떤 그 정해진 텍스트를 떠나서 저희가 그 배우들과 만나고 그 환경과 만나가면서 거기서 어떤 심리가 벌어질 수 있는 것을 탐색하는 작업이 아주 흥미로운 작업이었습니다. 자유로웠어요. 그리고 배우와 감독과 그리고 그 스태프들이 온전히 정말 서로 신뢰하고 하나가 될 수 있었던 되게 아름다운 작업이어서 저한테는 베스트 영화였습니다. Trabajar con el director Albert Shin, que todo fue muy agradable, que digamos que teníamos en un principio teníamos un guión, pero la gran mayoría era una improvisación. Por lo tanto, el proceso fue muy interesante y nosotros teníamos bastante libertad, que quiero decir que podíamos interpretar más allá que está fuera de texto, más allá de texto. Y creo que nosotros ponemos una situación, entonces a través de esta situación teníamos que estudiar una psicología que está detrás de la situación. Me sentía muy libre trabajando con el Albert. Yo creo que entre el director y las actrices y todo el equipo entero éramos uno. No sé si quieren añadir algo. 알버트는 한국 사람이면서도 또 캐나다에서 계속 살았기 때문에 저희가 저희의 처한 문제나 어떤 문제들을 이야기하거나 연기하는 거하고는 좀 다른 제3의 시각을 또 갖고 있는 것 같아요. 그래서 굉장히 그 시각이 흥미로웠고 배우로서도 또 만나보고 싶었고, 도대체 우리가 어떻게 비춰지고 또 이 사람이 알버트가 보는 거는 또 어떤 이면들을 들여다볼까, 그게 너무 궁금했는데, 그래서 만나지면서 너무 행복했던, 매 순간 놀라웠었어요. Albert es coreano, pero al mismo tiempo es canadiense. Por lo tanto, para nosotros su punto de vista no es de cualquier coreano. Quiere decir que, digamos, es un punto de vista de tercera persona. Y para mí este punto de vista era muy interesante como actriz, luego como persona también. Y toda la experiencia de trabajar con él fue muy, muy feliz, muy divertido. Y no sé si la más joven de las tres nos quiere contar algo también. 가장 젊은 배우. 가장 젊은 배우. 일단은 I agree. 두 분의 말씀에 동의하고요. Estoy de acuerdo con ellas. 그리고 저는 경험이 많지 않은 배우였는데도 불구하고 그 감독님이 제가 제 방식대로 연기할 수 있도록, 그 안에서 자유롭게 연기할 수 있도록 저를 존중해 주시고 많이 배려해 주셨고, 또 두 그 경험이 많은 그 선배 연기자님들과 함께 호흡을 맞춰서 그 안에서 자유롭게 서로 호흡을 주고받으면서 연기할 수 있었던 게 정말 즐거운 경험이었습니다. Sí, estoy de acuerdo con ellas y que soy una actriz novel, por lo tanto no tengo demasiada experiencia. Sin embargo, el director siempre me ha respetado mi opinión y tuve mucha suerte y me sentía muy libre. Y además trabajar con estas dos actrices de gran experiencia fue maravilloso, por lo tanto me sentía muy feliz.
Pues muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros este rato de charla que nos importa muchísimo y también por la película, que es una película realmente interesante sobre la maternidad, las dificultades, sobre la relación de mujeres y también sobre la contraposición entre la Corea urbana y la Corea rural. Muchísimas gracias y mucha suerte aquí en San Sebastián y mucha suerte en el futuro. Bueno, pues hemos arrancado con un documental, ahora vamos a hablar de otro documental. La verdad es que la presencia del género es muy abundante este año en Zabaltegui, no solo abundante, sino de buena calidad. Él es Curro Sánchez Varela y él es el hijo de Paco de Lucía, de ese gran músico y gran artista que todos admiramos. Él ha hecho un documental sobre su padre y sobre el músico que era su padre. Y él es el productor del documental, que es Anxo Rodríguez. Curro, el documental creo que lo empezasteis a rodar hace 2 o 3 años, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando ya estaba prácticamente terminado, estabais editándolo, tu padre falleció repentinamente. ¿Cómo afectó la muerte de tu padre ya no a la producción, sino a toda la postproducción de la película y sobre todo a tu acercamiento, ¿no? Bueno, en términos logísticos alteró la estructura del documental por completo porque teníamos un final ya pactado con mi padre. Estábamos todos contentísimos con el final que habíamos conseguido y al desaparecer repentinamente mi padre nos tuvimos que replantear. Lo primero es qué hacer, qué paso dar. En esos primeros días todo tipo de sentimientos te invaden la cabeza y pasas de pensar que igual la historia no tiene fin y que tienes que dar ese capítulo por cerrado hasta el pensar que no, que tienes que lucharlo ya por homenaje a tu padre y homenaje a todo el público que quiere darle una última despedida a Paco. A los pocos días yo ya opté por esa segunda opción y creo que a la semana y media de fallecer mi padre yo ya estaba encerrado reeditando el documental y buscando la forma de contar ese final que no teníamos y que ha sido el gran reto de este documental, el llegar aquí y con un final que estuviese a la altura del personaje y que emocionase y que le hiciese honor a él. Y Anxo, desde el punto de vista de producción, ¿cómo vivisteis esta trágica muerte, ¿no? Pues la verdad es que, siendo esta la primera película de Curro y a la vez la primera película de la productora, de Zigurat Films, la verdad es que no teníamos grandes compromisos todavía. O sea, hemos ido poco a poco, lo hemos ido construyendo durante bastantes años. Han sido 4 años de trabajo en la que hemos hecho un camino muy lento. Entonces, el gran reto real durante toda la producción del documental y el peso ha caído siempre sobre Curro, que es el que tenía que ir montando, decidiendo. Nosotros, al ser primera película, estamos con el gran trabajo viene ahora. O sea, viene ahora porque es verdad que no tienes la credibilidad todavía hasta que ven el producto. Entonces ahora es cuando nos toca, ahora es cuando nos salen las novias de verdad. Ahora nos salen distribuidores, cadenas, etc. Pero es Curro el que ha aguantado todo el peso de la producción en realidad. O sea que Curro ha estado trabajando prácticamente hasta antes de ayer, ¿no? La semana pasada para esta semana, entregar literal, la película a tiempo. Literal. Bueno, pues vamos a ver algunas imágenes de cómo es este documental. Y él no lo cogía y se rascaba la cabeza y ponía una cara. Estoy nervioso. Ay, bostezando. Y se hacía así en la cara. Y yo le digo, pero si eso es muy fácil, hijo. ¿Que esto es fácil? ¿Eso es fácil? Hazlo tú. Y yo no había cogido la guitarra nunca. Cogí la guitarra y muy despacito lo toqué. Entonces mi padre me mira y dice, anda, Tony, vete para allá, siéntate ahí. Y a partir de ahí, estoy hablando de 7 años, ahí ya empecé a tocar.
decíamos, en el documental vemos algunas interpretaciones y actuaciones de Paco de Lucía, pero también una parte muy importante son las entrevistas que tú has ido haciendo a tu padre a lo largo de estos 2 o 3 años. Yo no sé si para un hijo entrevistar a un padre tiene alguna ventaja, pero por otro lado algún inconveniente también. Yo no sé si a ti te ha servido también para descubrir algo más sobre tu padre o acercarte a él. No sé cómo habéis vivido a través de estas entrevistas vuestra relación personal. Es muy intimidatorio entrevistar a tu padre cuando representa lo que representa y de primeras es algo que no es necesariamente fácil. Mucha gente puede tender a pensar que por tener esa relación de padre-hijo todo va a ir más fluido y desde un principio va a existir esa conexión que se espera. Pero no, o sea, tuvimos que ir encontrando ese tono, tuvimos que ir enamorándonos del proyecto mutuamente y llegar a ese punto de complicidad en el que ya la historia caminaba por sí sola y en la que Paco ya se sentía cómodo para contar lo que él realmente quería expresar acerca de su vida. Fue un proceso duradero, no fue de la noche a la mañana. Nos costó llegar a ese momento de intimidad. No, desde luego habéis llegado a un momento de intimidad con el que tenía fama de ser un gran tímido. Vosotros decís que no, que en el espacio, que en las distancias cortas era muy divertido y tal, pero la imagen que él tenía era de un gran tímido y aquí cuenta historias muy íntimas y sobre todo que las cuenta muy, muy bien. Es un gran narrador. A mí me llama la atención sus inseguridades, su autoexigencia y sobre todo descubro también un hombre que sentía que en algún momento traicionó al flamenco por su propio éxito, ¿no? Es un complejo que le persiguió desde su juventud prácticamente hasta la etapa final de su madurez y que yo creo que era el gran motor dramático de esta historia, porque Paco a la hora de luchar por su propia música, por el flamenco, pega un triple salto mortal al embarcarse en otras músicas como puede ser el jazz, y no lo hacía porque se sintiese tan sobrado y tan buen artista que ya se podía permitir el lujo de experimentar con otros géneros. Lo hacía por generosidad y amor hacia su música. Él, por ejemplo, hizo su incursión en el jazz para traer la armonía, las ruedas improvisatorias al flamenco y enriquecerlo, y eso para mi gusto es un acto de máxima generosidad que los ortodoxos de la época no supieron ver y que al contrario lo veían como una amenaza, como una forma de cargarse el flamenco, de destrozarlo. Y luego también tienes muchísimas imágenes de archivo, algunas increíbles, ¿no? Como su primera actuación en la televisión americana, cuando era un crío, ¿no? Eso fue pues, el primero o segundo año de producción del documental. Me fui de vacaciones con una exnovia a Nueva York y a los 3 días de vacaciones yo estaba aburridísimo de dar pasos por Nueva York y ya me empecé a meter en todas las televisiones de por allí para buscar un vídeo de archivo que me habían contado de manera anecdótica mi tío y mi padre que habían hecho y que creían recordar que se había grabado con Ed Sullivan, pero que no constaba ni en YouTube, ni en ningún archivo de Google, ni nada. Y no sabía ni siquiera si lo había producido la CBS o la ABC, o sea, tuve que investigar televisión por televisión hasta que di con una mini productora que tenía los contenidos en Los Ángeles, me mandaron todos los vídeos de Ed Sullivan y de repente en el último de ellos salen ahí ellos interpretando y fue para mí un regalo, es una joyita. Una joya, como es una joya todo el documental. Hablamos antes de John Malkovich, este documental también habla de la personalidad, de su vida, pero también del proceso creativo y de cómo sufre y cómo trabaja un creador tan grande, en este caso, antes de John Malkovich, en este caso como Paco de Lucía. Muchas gracias por este documental, desde luego absolutamente recomendable para todo tipo de público. Y nada, que os vaya muy bien con todo el estreno y con todas las presentaciones. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos conociendo gente en este viaje tan concentrado que suelen ser los encuentros Zabaltegui y nuestras invitadas. Además, es un encuentro muy de mujeres, un encuentro muy de chicas hoy. Nuestras invitadas ahora vienen de Rusia. La película se titula Name Me. Es una película que participa en la sección Nuevos Directores y nos acompaña su directora, que es Nilina Sayfuyeva, no sé cómo se pronuncia, y las actrices protagonistas. Es una película de Nuevos Directores que aborda el tema de la adolescencia. La historia son de 2 chicas, 2 adolescentes, que van a conocer al padre de una de ellas, que no vive con ellas, y se intercambian las identidades porque el padre no le conoce a ninguna de ellas 2. A partir de ahí es una exploración sobre la pasión, sobre la identidad, etcétera, etcétera, pero de una manera muy concreta. Nilina, ¿esta historia de dónde parte? This is a private
feeling it's not a private story. I mean, es una historia que no es autobiográfica, no forma parte de mi historia personal. Todos los detalles y las relaciones que tienen lugar en la película sí que son sacadas de mi experiencia, porque yo tengo un padre, pero bueno, mi padre no era así todo el tiempo, evidentemente. Cuando yo era adolescente, yo creo que todos los adolescentes hemos tenido momentos de discusión con nuestro padre, y eso sí que ha sido una base para rodar la película. Para mí ha sido muy importante reencontrarme con mi padre cuando he crecido, cuando me he hecho mayor, y esta película ha sido un poco como una terapia. La chica de la película tiene una historia diferente con su padre a la mía, pero yo creo que todos, en cierto modo, y todas necesitamos reflexionar sobre nuestra relación con nuestro padre. Una historia que transcurre en Crimea y en la que el paisaje tiene también es prácticamente un personaje más. El paisaje tiene mucha entidad dramática. Vamos a ver algunas imágenes y luego hablamos con las actrices. А тебе никогда не хотелось на своего папу посмотреть? Не знаю, перехотелось. О, смотри. Я не понимаю, что мне делать, что мне вообще говорить ему. Привет, я Оля. Он, когда тебе говорит «Оля», меня ж прям все вымораживает. Подойди к нему и скажи: «Ой, мы пошутили. На самом деле это я твоя дочь». Говори мне правду, это ты ему сказала? Я люблю тебя. Una historia con mucha pasión, obsesión, amor, algo de sexo. Creo que para todas es la primera película, y también creo que para las actrices es la primera película. ¿Cómo fue el casting y cómo os llegó a vosotros el papel? It was a classic casting. I mean, casting clásico. We see each other in the official situation. Nos vimos los CDs que nos enviaron las actrices, yo las vi, luego las invité a representar un diálogo. Y Marina vino el primer día y inmediatamente decidí al instante que sí, que ya no tenía que hacer más casting para su papel porque ella era perfecta, estaba muy claro desde el principio. Pero el director de casting dijo: oh, Dios mío, si yo he invitado a muchísimas chicas y me ha costado un montón encontrar tanta gente. Así que continuamos el trabajo, pero yo creo que ella es perfecta porque su personaje, bueno, no hay más que ver la película para verlo. Y a Alexandra, ya la conocía de antes, hacía un año que nos conocíamos, y desde que la conocí yo ya quería trabajar con ella, pero no encontraba un proyecto en el que ella encajara. Y el último día vino a hacer el casting, o sea que una actriz vino el primer día y la otra el último, sí fue así. Y cuando vino el último día también lo vi claramente, porque lo hizo fantásticamente bien. Las dos fueron perfectas. Como dice la directora, las dos tienen una personalidad diferente en la película. No sé si ellas en la vida real también tienen una personalidad parecida, la más tímida y la más atrevida. Ну, так может показаться, но на самом деле, как и в нашем фильме, то, что ты видишь снаружи, не всегда точно так же внутри, когда глубже глянешь. Así puede parecer, pero igual que en nuestra película, todo lo que ves puede ser distinto cuando ves por dentro. ¿Experiencia?
Так вышло, что, наверное, мы действительно похожи на своих персонажей, и нам особо не пришлось что-то играть, какой-то особенный образ, а только вот погружаться все в это глубже и глубже. Это как игра в предлагаемых обстоятельствах. Вот, это так. Sí, creo que ha salido así, que quizás de verdad nuestros protagonistas parecen a nosotros mismos. Por lo tanto, lo que teníamos que hacer es introducirnos más y más profundo en esta imagen, en la imagen de la película. Bueno, Nigina, ayer fue el primer pase de la película. No sé qué impresión tenéis ya de las primeras proyecciones aquí en San Sebastián. For us, it's the first time to show our Para nosotros ha sido la primera vez que hemos puesto la película ante un público no ruso y pensábamos que podía haber problemas con el idioma, que se perdieran diálogos que son especiales y que son el lenguaje típico de los adolescentes en Rusia. En este momento hay algunos juegos de palabras y chistes y pensábamos que eso se podía perder. Pero cuando estuvimos viendo la película, yo veía que la gente se reía cuando se esperaba de ellos que se riera y me hacía gracia porque estaba intentando mirar a los ojos a alguien, que es un poco difícil cuando el cine está oscuro, ¿no? Porque no hay luz, pero sí que estaba intentando mirarles a los ojos para ver qué es lo que estaban sintiendo cuando se reían. Y este festival es un acontecimiento enorme para nosotros. El haber sido invitados al Festival de Cine de San Sebastián es enorme y nos sentimos muy nerviosas y muy emocionadas de estar aquí. Es una experiencia nueva para nosotras. Pues para nosotros también es un acontecimiento que estéis vosotros aquí. Muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias por compartir la película con nosotros. Gracias. Y a ella también un aplauso, que nos traduce siempre el ruso ayer y hoy, estos días. Sin ella no nos podríamos entender. Bueno, pues seguimos nuestro recorrido y vamos a seguir hablando de adolescentes, en este caso adolescentes de la banlieue de París, adolescentes negras que tienen una cultura muy, muy especial. La película de la que hablamos ahora es Bande de Filles. Nos acompaña su directora, Céline Sciamma, conocida por su anterior película Tomboy, una película, si quieres luego hablamos un poquito de ella, porque levantó muchísima polémica en Francia, pero en primer lugar vamos a centrarnos, Céline, en Bande de Filles. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bonjour. Bonjour. Una película, como decía, sobre una chica adolescente que ingresa en un grupo muy específico con sus propias reglas. Yo creo que es una historia sobre la búsqueda de la identidad, ¿no? Una vez más, una adolescente que busca quién es y encuentra una identidad en ese grupo de chicas que parece en un principio muy extremas, pero que luego no son tan extremas como puedan parecer, ¿no? No, elles sont pas aussi extrêmes que ça. No son tan extremas, no. Y en la película eso es lo que hemos querido hacer, mostrar a esas jóvenes, verlas con todas sus contradicciones, su complejidad, sus paradojas. Son jóvenes, son mujeres llenas de energía, pero también melancólicas a veces. Es un retrato, el retrato de toda una generación, de una juventud francesa, negra, en Francia actualmente, y al mismo tiempo también es algo muy contemporáneo, un retrato contemporáneo, pero de una joven eterna, de una juventud eterna, un proyecto que se inscribe en la ficción de la afirmación de sí mismo. Hecho, sí, una historia de banlieue. Yo no sé si usted tenía un contacto especial con este tipo de gente o con este grupo, o ha sido una investigación que ha hecho para la película. Moi, je viens de banlieue, Yo j'ai grandi en banlieue. crecí en la banlieue, en esos barrios. Hay barrios diferentes, hay distintas banlieues. Y no me he documentado especialmente, ¿no? Intenté escribir esta historia como si se tratase de una historia atemporal, universal, y después, en el momento de rodar, sí que intenté simplemente conectar con la energía y con la contemporaneidad de estas jóvenes. Así que se trata del encuentro entre esa dinámica de escritura, ese
gesto novelesco y después todo lo que esas jóvenes han aportado. Una historia que tiene una estética muy personal, una estética muy específica y que, como decía ella, refleja una cultura muy determinada que se da ahora en algunos barrios de las afueras de París. Vamos a verlo. Citaba antes la búsqueda de las actrices y la aportación de las actrices a la historia y al conocimiento de esta cultura. ¿Cómo fue esa búsqueda y qué fueron aportando ellas con sus experiencias, que no sé si son cercanas a los personajes? ¿Cuál fue su aportación? Elles ont, pour les rencontrer, j'ai fait ce qu'on appelle un casting hice un casting lo que se llama salvaje, es decir, que simplemente fuimos ahí a buscarlas a clases de teatro, en la calle. Fuimos a fiestas de barrios y, bueno, vi a centenares de jóvenes y finalmente elegí a cuatro con quienes trabajamos muchísimo. A mí no me gusta simplemente intentar encontrar a alguien en la calle para que me ofrezcan cosas de la calle. No, voy a la calle porque creo que ahí se pueden encontrar perlas. Y luego ahí ya empezamos el trabajo con ellas como actrices. Primero les di el guión para saber si me decían sí, si se comprometían. Ellas aportaron 2 o 3 cositas que a mí me parecieron muy bien, pero en realidad yo no las consideraba como expertas, sino simplemente como intérpretes que tenían después que entrar dentro de una ficción. Y en esa ficción había momentos en los que se preveía que improvisasen, y hay muchas escenas de improvisación en la película en donde ellas aportan toda su energía a los diálogos, así que la colaboración ha sido muy intensa. Era una película muy escrita, la escritura era muy importante, pero luego también tenían mucha libertad para improvisar. La atención de la película y de esta cultura es que la búsqueda de esa identidad se encuentra al final en unos roles que aparentemente eran muy masculinos, como el rol de la violencia, el rol de la provocación. No sé si eso es así o es algo que está ahí en la cultura, que es así ahora mismo, o es algo que usted ha querido incorporar en la película. Son adolescentes que a veces son muy violentas, ¿no? Sí, pero creo que no son más violentas que cualquier otra adolescente. El único lugar en el que me fui a documentar fue ahí a ver las estadísticas de policía. En Francia desde hace años, desde Nicolas Sarkozy, se dice que cada vez había más violencia entre las chicas y yo creo que es falso. La violencia entre las chicas ha permanecido estable desde hace un siglo. Existe, sí, pero no ha habido una erupción. Creo que esto se ha instrumentalizado un poco. Los jóvenes tienen que enfadarse y los jóvenes se emancipan muchas veces a través de la cólera, de la ira, y a veces la violencia puede ser positiva en ese sentido. Y yo creo que en la película solamente queríamos mirar a estas jóvenes desde su interior para ver cómo esa violencia per se puede ser buena y puede ser emancipadora. Y que, por supuesto, también luego puede tener un castigo. Pero en la película queremos empatizar con estos personajes. No queremos verlo desde la distancia, sino entrar dentro de esa alteridad y dentro de esa otra piel. Eso es lo que a mí me gusta tanto como espectadora y también como realizadora. La película Tomboy, que levantó muchísima polémica en Francia, sobre todo por los ataques de la derecha más extrema. No sé si se ha terminado la polémica y cómo la ha vivido usted. No sé si quiere referirse un poquito a esto. La polémica terminó, sí, tuvo lugar 2 años después de la salida de la película. Primero tuvo muchísimo éxito en las salas, pero después, favorecido por el debate, sobre todo hablando del matrimonio homosexual, cierta parte de los franceses instrumentalizaron la película porque, bueno, decían que se había mostrado en las escuelas a niños y adolescentes y que, bueno, el caso es que habíamos tenido mucho éxito en las escuelas, pero el caso es que eso les
les pareció polémico. Decían que en lugar de enseñar a los niños a leer, se les enseñaba a niños cosas que no tenían por qué aprender. Así que instrumentalizaron políticamente esta película. Todo ello por parte de extremistas que ni siquiera habían visto la película. Pero a mí lo más importante, también es importante generar un debate. Esta polémica al final, bueno, pues resultó sana, aunque claro, pues estoy contenta de que haya finalizado. Por esta pequeña victoria y por abrir los debates, ¿no? Que creo que es importante que el cine también pues siga teniendo importancia social y pueda abrir debates, ¿no? Muchísimas gracias por esta y por la anterior película y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en los encuentros. Merci a vous. Muchas gracias. Bueno, y en otro tono y puestos a hablar de debates y de las posibilidades sociales que puede tener el cine o políticas, pues vamos a acabar hoy con Negociador, ¿no? Que es una de las películas de las que más se ha hablado antes de que empezara el festival, ¿no? Nos acompañan Borja Coveaga, no ha venido de muy lejos, él es donostiarra. Bueno, nunca sé muy bien si es de Donosti o de Bilbao, Borja. Según me conviene. Ah, bueno. O sea, si vas de malote, ¿dices que es de Bilbao aquí o lo contrario? No, si hay alguien de Bilbao y es muy bilbaíno, mejor decirle que es de Bilbao, ¿no? Nos acompaña también Ramón Marea y Carlos Areces. Bueno, como sabéis todos, he hablado bastante de esta película, Negociador. Es una película que aborda en clave, bueno, no sé si de comedia o de tragicomedia, las negociaciones que hubo entre el gobierno y ETA en el año 2005. Borja, ¿en qué momento se te ocurre abordar este tema y desde la perspectiva de la comedia? Bueno, como tú bien dices, es una tragicomedia, ¿no? Es verdad que desde el principio, como la película no va de la negociación en sí misma, sino de los recovecos o los detalles que rodean estos procesos, que lejos de ser muy solemnes o muy matemáticos, tienen algo de chapucero, tienen una cosa de andar por casa, me interesaba mucho eso y aparecía la comedia de manera involuntaria. O sea, con narrar los hechos tal cual ya surgía muchas veces la comedia. Es verdad que luego se ha fantaseado bastante en el guión con esto, ¿no? Con lo cual creo que es una especie de ficción basada en hechos reales. Pero yo creo que a través de eso acabas comprendiendo mejor las cosas más que el documental más objetivo y preciso a través de la ficción. Pero bueno, es que fue la fascinación de la historia. Era como que se te mete una historia en la cabeza. No quiero ir de místico ni nada de eso, de que me iluminó nada. No me iluminó. De repente pues vi en el programa Salvados a Jesús Eguiguren, político que ya conocía, pero que vi muy tocado por este proceso, ¿no? Y luego empecé a documentarme y a leer todo lo que había sobre el tema y en un momento dado me olvidé. Dejé todo de lado y empezamos a crear una ficción. No sé, yo creo que tú tienes mucho mérito con tus películas y con tus guiones, Borja, porque estás haciendo reír a la gente con temas que hasta ahora eran prácticamente tabú, ¿no? Eso yo creo que para una sociedad es algo muy importante, ¿no? Poder desolemnizar todo lo que ha pasado, ¿no? Pero yo creo que es reflejo de lo que está en la calle, ¿no? Y que siempre ha sucedido, sea en la tele con Vaya Semanita o sea con Negociador o incluso en un tono completamente diferente, 8 apellidos vascos. Creo que tenemos bastante pudor o bastante autocensura a la hora de abordar ciertos temas y luego el público demuestra una madurez descomunal, ¿no? Porque creo que a mí una de las cosas que más me gusta es poner en pantalla lo que veo en la calle. No creo que invente nada, sino que es algo que está en la calle. Puede pasar con la cosa más trivial como lo que era hacer una cobra en Pagafantas, que todo el mundo lo has convertido en un clásico. Todo lo había sufrido, pero yo no había visto una película donde se hablase de la cobra. Pues de igual manera... Y ese era el motivo o sea, para mí los motores son esos. O sea, de igual manera que hay cosas que no veo en pantalla. En la película se habla mucho de la terminología y de las diferencias entre decir Euskadi, País Vasco, vascongadas. Y eso lo vivimos en el día a día, pero no tiene su traducción en el cine. Y eso es lo que más me gusta. O sea, un gaje estupendo. Bueno, no os lo destripo a que no hayáis visto la película. Bueno, Ramón, Carlos, vosotros interpretáis a dos de las partes que son más o menos reconocibles a pesar de la ficción. Yo no sé, Ramón, cómo has abordado este personaje. El personaje de Ramón es el que enviado, él es el autoenviado casi por el gobierno español a esta negociación o diálogo, que no sabemos muy bien cómo llamarla. No sé cómo has querido abordar este personaje, si has tenido referencias concretas o simplemente, bueno, es un personaje que ha salido desde dentro y desde las páginas del guión de Borja. Sí, o sea, las referencias reales, claro, son tan claras el periodo al que se refiere y la gente que ahí intervino, ¿no? Pero es para olvidarte inmediatamente, es decir, que te pones del lado del guión y si acaso de la realidad, pues sacas lo esencial más que
una cuestión física o una cuestión de cronología o tal, o de construcción de un personaje que se parezca a no sé qué personaje real, eso se ha obviado en el caso del personaje que yo hago, y lo que haces es coger ese motor que es capaz de mantener a un ser humano empeñado, obstinado y centrando parte de su trayectoria política con intensidad para conseguir el diálogo o la negociación, o como lleguemos a un acuerdo de que se le llame a eso. A mí me ha dado la fuerza para hacer el personaje y la distancia también, compartir un sentimiento por encima de una cuestión física o incluso ideológica, ¿no? Y pues he tratado de defender ese negociador, ese, como decía Baroja, ese conspirador que no consigue la ayuda o el asentimiento de un bando o de otro, ¿no? Su especialidad es estar en medio y a veces no conseguir ser elogiado, arropado, tal, por ninguno de los dos bandos que trata de unir. A mí me ha parecido un héroe trágico maravilloso. A mí me parece maravilloso porque la tragicomedia a la que nos referíamos es cómico, pero a la vez debemos sufrir tanto y puedes empatizar tanto con él, y es tan entrañable el personaje que de ahí surge un poco la tragicomedia, ¿no? Carlos, tu personaje, digamos que es un personaje que sale al final, pero realmente potente. En este caso yo no sé si has tenido referencias más concretas, incluso en alguna, sí que hay una imagen casi recreada, ¿no? Sí, sí. Bueno, mi aproximación al personaje básicamente... Bueno, perdona, él es el etarra. El Sosias, sí, el Sosias de Thierry, un poco, el referente en la vida real sería Thierry. Y bueno, me he aprovechado de un cierto parecido físico, también eso no voy a negarlo. Quizá. Pero ¿te han amenazado? Solo me miran mal. ¿Y son peligrosos? No creo. Uno es fresador y los otros dos están prejubilados. Entonces, ¿cuál es el problema? Con estos ninguno. ¿Y por qué me cuentas esto? Tú no has ido al colegio con uno de estos. No has compartido pupitre con un etarra o con uno que vote HB. Mira, Manu, no quería hacer caso de lo que decían de ti, pero va a ser verdad. Se te está yendo la olla. El que arregle esto tiene que salir de aquí. Tú no puedes mandar a tus chavalitos de Madrid para esto. No sabría ni por dónde empezar. ¿Empezar con qué? Manu, ¿qué has hecho? ¿Qué voy a hacer? Mi trabajo, coño, mi trabajo. Bueno, pues ahí